Les damos la más cordial bienvenida a El Gran Debate en nuestra segunda edición. Quien les habla, Liliana González Gutiérrez, asesora y consultor político, coordinadora de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Les desea bienestar en esta sala y desde luego que nos enriquezcamos todos y aprendamos muchísimo de estos grandes invitados especiales que tenemos el día de hoy. Para lo cual hemos invitado al doctor Dimas Concha Tenorio, que es un consultor político internacional, estratega de campañas electorales, comunicación de gobierno y manejo de crisis, con más de 20 años de experiencia y un récord de más del 80% de campañas ganadoras en presidenciales, legislativas y municipales en América Latina, Estados Unidos y Europa. Ganador del premio más importante de la consultoría política en América, los Red Awards, categoría Mejor Campaña Política Electoral 2016, Premio Global de Innovación Política 2017, Premio José María Morelos 2018 en México, Premio Águila de Oro de Congreso Nacional de Alcaldes de Perú en el 2019, entre otros. Especializado en neuromarketing, tecnologías de la información, social listening y creador del sistema Contacto Directo Inteligente. Él nos va a acompañar por Perú y nos apoyará con República Dominicana. De otro lado, tenemos al doctor Ignacio de Moya, el licenciado en Ciencias Políticas y la Administración, maestría internacional en asesoría de imagen y consultoría, media training de presidentes, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes en América Latina. Ganador en el 2017, 2018 de los Oscars de la política, el Napolitan Victory Awards en Estados Unidos como mejor entrenador de oratorio y discurso político. Seleccionado por la revista Washington Poll en el 2017, 2018 y 2019 como uno de los mejores, de los 100 profesionales más influyentes en el sector, autor del libro Oratoria y Discurso Político. Y de otro lado tenemos, por supuesto, a Héctor Daniel Galarza, que es nuestro, quien nos apoya, es consultor político con más de 8 años de experiencia, consultor en política y marketing digital, y también con más de 15 años en el sector público y político en temas de medios digitales. Por otro lado, nos acompaña como moderador, desde luego, nuestro presidente, el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, quien es el presidente de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, politólogo y consultor internacional y docente universitario. Es una eminencia para nosotros los consultores políticos. Y de otro lado tenemos en la sala también al doctor Harvey Restrepo Muñoz, quien es especialista en marketing, política y estrategias de campaña, docente universitario con magíster en estrategia y comunicación política. Entonces, con ellos iniciamos nuestro debate del día de hoy. ¿Qué temas veremos hoy? Vamos a tratar los desafíos de la comunicación política, comunicación de gobierno, comunicación en crisis, entre otros ejes. Por lo cual, entro en materia y los dejo con el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, quien es nuestro presidente. Buenas noches. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que se han sumado a esta iniciativa. Para mí es un gusto, en nombre de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, darles la bienvenida. Muchísimas gracias a Hervé Restrepo, muchísimas gracias Lili, muchísimas gracias Héctor, que es nuestro soporte técnico, informático y sabe estos temas. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado el tiempo y nos está acompañando en este momento desde prácticamente varios países de Latinoamérica. Bueno, muy brevemente les comento el objetivo o el objeto de este tipo de actividades es invitar fundamentalmente a personas que viven, transpiran, padecen y se dedican única y exclusivamente a este oficio de la comunicación política. Básicamente ese es el espíritu de la red, ¿no es cierto? La red latinoamericana lo que busca es eso, es la unión entre latinoamericanos obviamente y de personas que se dedican a esto a nivel profesional. Siempre hago esta
puntualización, las personas que formamos parte de la red y a quienes invitamos, que no es cuestión de que lo diga yo, ahora nada está oculto en el buscador, y como ninguno de los dos ha sido candidato a nada, todo lo que sale es bueno todavía. Así que realmente para nosotros es muy importante difundir la comunicación política, su profesionalización, y fundamentalmente promover que las personas que nos acompañan nos hablen de temas de los que saben. Es decir, Nacho de Moya, que para mí es un honor, lo conozco, trabaja prácticamente en toda América Latina, es una persona que tiene que agendar a veces 20, 30 entrenamientos, es una persona que se dedica única y exclusivamente a esta actividad. Igual el caso de Dimas Concha, Dimas creo que es el referente de la comunicación política y la estrategia, por lo menos en Perú yo no creo que haya un análogo, un similar, y adicionalmente a todo lo que hace en el continente y fundamentalmente su experiencia. Adicional al hecho de que ambos son docentes, el hecho de ser docentes, si bien es cierto, nosotros realizamos esa actividad de alguna manera un poco colateral, pues, ¿no? En manera de módulos, no nos dedicamos a la cátedra a tiempo completo, es algo que se hace, ¿no? Bueno, no les voy a quitar más tiempo, las reglas son las siguientes, son en este caso 12 minutos, que lo voy a llevar el tiempo desde acá, por cada uno de los expositores, y posterior a ese pasaríamos ya a las preguntas en este caso, o comentarios que haría Gervais con Liliana, para que el foro obviamente participe y nuestros invitados hagan sus respuestas, ¿no? Menos es más. Yo en este caso, bueno, vamos a empezar por las edades, ¿no? Por los sectores vulnerables, como decimos, haciendo una buena broma a mi gran amigo Dimas Concha. Quisiera arrancar con Dimas. Dimas, bienvenido. Adelante, Latinoamérica te escucha. La red de la cual tú eres fundador y has respaldado siempre como presidente honorario de la misma, te escucha. Adelante. Muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Lo mismo que a Liliana y a todos los que hacen posible este tipo de foros que son tan importantes para comprender y contextualizar el rol de los políticos, de la labor de las autoridades, ¿no? Y fundamentalmente de todos aquellos interesados en buscar que recomponer la comunicación en tiempos de crisis como la de este momento. Quiero empezar y dedicar estos primeros minutos a contextualizar las cifras que tenemos de fuente oficial, ¿no? Ya en este momento sabemos de que a nivel mundial nos estamos acercando a los 2.900.000 casos confirmados, ¿no? Con cifras que ya están alrededor de los 200.000 fallecidos, ¿no? Hay una mayor incidencia en los últimos días entre los casos y las muertes en la región de las Américas, donde ya estamos pues alrededor del 1.200.000 casos confirmados, ¿no? Y ya arriba de 60.000 casos de fallecidos, porque el tema en Europa y obviamente en Asia empezó mucho antes que en nuestra región, lo cual nos debió servir de espejo para tomar decisiones estratégicas y que no nos tomara este tema por sorpresa, a pesar de que lamentablemente muchas autoridades cometieron el error gravísimo de llamar a esto una pequeña gripecita, ¿no? Informarse adecuadamente y seguir pensando encasilladamente como políticos y descuidar lo que realmente implica, ¿no? Después de eso, gracias a Dios y presionados por lo que pasó en las redes sociales y por lo que se ha ido dando en sus respectivos países, ya han tomado medidas pues a la altura de la gravedad de este caso, ¿no? Hoy voy a hablarles fundamentalmente de algunas informaciones que tienen que ver con un país que es el Perú, ¿no? Y también vamos a tocar un poquito la República Dominicana, país donde me encuentro trabajando en este momento en medio de la campaña presidencial y congresual. En el caso del Perú, tenemos un país que hasta este momento registra ya 29.000 casos de infección, donde tenemos ya en este momento 785 muertos, ¿no? Una tasa de letalidad que está en el orden del 2.7%. Tenemos que poner muy fino el análisis en entender lo que significa la intensidad a partir de la densidad poblacional de nuestros países. Ejemplo, el Perú tiene 1.215.255 kilómetros cuadrados y tiene una población de 32.200.000 habitantes, por una relación básica
sabemos de que tenemos 26 peruanos por cada kilómetro cuadrado. Esa es nuestra densidad poblacional. Y obviamente esa proximidad de la gente hace que los niveles de incidencia sean notoriamente menores que en países con densidades poblacionales mayores, que no es lo mismo que en República Dominicana, donde tenemos un país de 48.480 kilómetros cuadrados y que tiene una población de 10.800.000 habitantes, lo cual concentra una densidad poblacional de un poco más de 220 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Ese factor es muy importante para entender lo que yo llamaría coeficiente de incidencia, que en el caso del Perú, estamos ya en este momento en el día 43 de la cuarentena, ¿no? Y si hay un factor que es importantísimo para el crecimiento de la población, es de que es determinante el poder mostrar las cifras con mucha claridad. La transparencia es fundamental. En el caso del Perú, por ejemplo, hoy tenemos en promedio, ¿no?, entre 10.000 y 11.000 pruebas diarias, ¿no? Este factor tiene que quedar muy claro, porque muchos gobiernos, lo están haciendo casi todos en sus respectivos países, pues tienen un boletín diario, tienen a los ministros de salud y a los presidentes hablando cada día, pero lo que están diciendo muchas veces son disparates, porque no están informando de ciertas cosas que tienen que ser claves para comprender lo que realmente importa. Esta relación de población, cantidad de infectados, cantidad de muertes, tasa de letalidad, la cantidad de pruebas suministradas, nos van a poner en contexto científico real para no estar dando datos que en vez de ayudar a entender la crisis terminan por confundir, ¿no? En el caso de lo que realmente importa en estos momentos, quiero citar al gran Mark Twain, que le atribuía esta frase a otro grande como es Benjamín Disraeli, ¿no? Y decía que existen 3 tipos de mentiras: las mentiras comunes, las grandes mentiras y las estadísticas. Y en este caso, el origen de las fake news o toda esta red de desinformación y obviamente convertir en estadísticas disfrazadas de grandes mentiras, ¿no? Fíjense, tenemos ciertos indicadores que resultan preocupantes. En el caso del Perú, si bien es cierto el presidente Martín Vizcarra, que hereda la presidencia luego de la forzada dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, asume una responsabilidad en un país con muy poca gobernabilidad, dado el grado tan radical de enfrentamiento entre el Ejecutivo, ¿no?, y el Legislativo. Luego de eso conocen toda la historia y todo lo que tuvo que pasar y lo que tuvimos que hacer para llegar a cerrar el Congreso, tener hoy nuevos congresistas y tener a un presidente que ha dicho claramente, me lo ha dicho también personalmente, que no quiere volver a presentarse y que entiendo que no volverá a tener otra experiencia ya como candidato, lo cual lo pone en un contexto muy favorable para el Perú. Y es de que cuando no hay intencionalidad política ni personalismos que alimenten lo que se podría estar haciendo en estos tiempos de crisis, entonces por lo menos se puede hablar con un poquito más de transparencia. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los gestos. En el caso del Perú, al inicio de la crisis tuvimos un cambio que significó la salida de la ministra anterior de Salud a tener a nuestro nuevo ministro de Salud, que además es un experto en estos temas. Además, luego, hace muy pocos días, tuvimos la salida, no contada con detalles, del ministro del Interior y Policía, ¿no? Y hoy justamente nos hemos enterado la renuncia de la ministra de Economía. Este factor genera gestos que en política son preocupantes, porque si en medio de una crisis tenemos la salida de 3 ministros, entonces la lectura que le estamos dando a la ciudadanía es que las cosas no necesariamente están tan bien como el cuento que le estamos contando. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado porque implica una preocupación de la gente que en estos momentos está muy atenta a percibir y a sentir los gestos en la comunicación política. En el caso de la República Dominicana, el caso es mucho más grave.
Fíjense, nos quedamos aquí porque teníamos elecciones, ¿sí?, que iban a ser originalmente el día 16, si no me equivoco, 17 de mayo, que eran, perdón, de abril, las elecciones municipales, y por algo insólito que nunca se había dado en la historia de la República Dominicana y creo que en la región, a las 11:15 de la mañana, el presidente de la Junta Central Electoral, ¿no?, suspendió y tuvo que postergar las elecciones hasta el día 15 de marzo. Ya para ese momento teníamos brotes de esta pandemia aquí en la República Dominicana. Imagínense ustedes un padrón electoral de 7,5 millones de electores que sacó a votar un poco más del 50%, es decir, prácticamente 3,700,000 electores en las calles conglomerados en un día para votar, y que significó el despegue de lo que finalmente terminó llenando de muchos contagios a este país. Y teníamos las elecciones presidenciales el día 17 de mayo y como consecuencia de esta grave crisis, de esta pandemia, pues obviamente ya por los consensos del gobierno y de los partidos políticos se han tenido que postergar para el día 5 de julio. Y hoy ya en el Congreso se trató el tema de extender el estado de excepción, porque se pidió 25 días y estaba justamente en la negociación de ver si se llevaba 17 o 25 días más. Pero ¿qué ocurre? El día 17 de abril, hace tan solo 10 días atrás, el presidente de la República, Danilo Medina, da un mensaje que no me pareció el mejor de todos. Lo que pasa es que hay una gran presión por los números que revelan las encuestas, la pérdida de credibilidad brutal del gobierno, su candidato, ¿no?, Gonzalo Castillo, que hasta ahora no termina por calar en las encuestas. Hay una pérdida de credibilidad y de confianza hacia el partido de gobierno, reflejada en todos los focus, en todas las encuestas, en todas las otras metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa. Y ese día 17 de abril, siendo el día 43 también de la crisis, nos habla de que en la República Dominicana se habían suministrado 40,000 pruebas. Ese caso había sido completamente enigmático, dado que para ese mismo día, en su informe del Boletín 29, dijo de que hasta ese momento habían solamente 13,300 pruebas. Así que imagínense cuando un presidente da una cifra y ese mismo día el ministro da otra. Generan una crisis de comunicación y una pérdida brutal de la confianza. ¿Qué quiero dejarles de enseñanza central por lo que hemos ido trabajando en manejo de crisis y por la experiencia que tenemos en comunicación de gobierno y en comunicación política? La comunicación política tiene que estar basada en la transparencia. Tenemos que decir la verdad. Y hay formas de decirla para conectar emocionalmente. Y más en tiempos de crisis, de COVID-19 y ahora en tiempos de lo que será la post-pandemia, los gobiernos deben apostar por el e-government, el gobierno electrónico, la transparencia, la auditoría ciudadana. Las campañas electorales, este 2020 y lo que sigue, implicará un altísimo componente de estrategia y tácticas digitales, redes sociales, medios digitales, lo que trabajarán, o lo que haremos los que también trabajamos campañas de contraste, o sea, lo que será el lado B, el peso que tendrán las fake news, lamentablemente. La comunicación política debe tener entonces, ante esto, un profundo componente humano y emocional. Primero las vidas y la salud de la gente, después el cálculo político. Como consultores tenemos que asesorar mejor a nuestros presidentes, a nuestros congresistas, a nuestros alcaldes y a nuestros candidatos. Tristemente tenemos muchos colegas que están capitalizando el momento para hacer mucho branding personal y esforzándose en su marketing personal, presentándose como expertos de manejo de crisis cuando nunca han manejado una crisis ni siquiera en sus familias, ¿no? Y esto es muy lamentable porque tenemos que hacer un profundo ejercicio de honestidad. Y en esto, créanme, zapatero a sus zapatos. Hipócrates decía que a tiempos desesperados, medidas desesperadas. No, por favor, no.
Para esto están las tecnologías de información, el Big Data, el Social Listening y toda la transformación digital, los mecanismos de investigación quali quanti que tienen que llevarnos a que a tiempos desesperados tomemos medidas inteligentes. La canciller alemana Angela Merkel, que es doctorada en química cuántica, en este aspecto nos ha dado una gran lección, ¿no? Es decir, generar consensos, escuchar a los que saben, a los expertos. Y esto es un proceso de integración simbiótica entre técnicos y políticos que deben dejarlos trabajar sin intencionalidad política. Primero la gente, como decía Peña Gómez, ¿no? Hay que buscar consensos escuchando a los que saben y trabajar mucho con la cogestión comunitaria basándose en la transparencia. No caigamos, por favor, en el efecto Dunning-Kruger, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que estamos muy acostumbrados a querer opinar de todo sin tener ni idea de lo que estamos diciendo. Cuando menos sabemos es cuando más creemos que sabemos. Pero si lo hace una autoridad o un candidato, esto es un pecado capital. Quiero tomar, ¿no? Solamente un minuto más por las interrupciones que hemos tenido para hacerle las recomendaciones centrales que las quiero basar en esta ocasión en el gran filósofo Aristóteles, ¿no? Que nos dio lecciones brillantes para manejar contenidos persuasivos. En primer lugar, entender lo que es la ética. La ética es lo que hace que la audiencia pueda confiar en ti. Decir la verdad, hagan un esfuerzo los políticos, por lo menos en estos tiempos, porque esto es una necesidad total. Ahora, en tiempos de transformación digital, ya nadie puede mentir sin ser descubierto. Así que mucho cuidado. Para tener credibilidad, políticos, candidatos, autoridades, citen fuentes, apóyense en expertos. La gente no quiere dioses, quiere humanos preocupados, ¿no? Por gente que realmente esté preocupada por la vida y por la salud. Eviten el lenguaje exageradamente académico y las frases domingueras. Sean más humanos, quítense el traje, la corbata, pónganse en mangas de camisa y actúen como seres humanos conectados con las emociones. Debemos despertar sentimientos, esperanzas. Hay que destacar la importancia de la unión. No son tiempos de chauvinismos. Apostemos, por favor, a la integración, a la solidaridad, a la cooperación internacional. Entendamos que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Seamos ciudadanos del mundo. Hablemos y practiquemos valores. Defendamos nuestro medio ambiente y, por supuesto, utilicemos el valor de la lógica. En resumen, nuestro mensaje debe ser emocional, corto, inclusivo y relevante. Por favor, castigo y ajusticiamiento ejemplar a aquellos que siguen cayendo en corrupción. Comercializar con la vida y con la salud de la gente es un pecado capital y no lo podemos permitir. Y buscándole obviamente el lado agradable, entendamos que esto nos debe de dejar grandes lecciones para nuevos tiempos de comunicación, para una nueva clase política en este nuevo orden mundial. Al fin y al cabo, para buscarle el lado ameno, recuerden de que el COVID es como los cuernos. Muchos ya lo tienen, otros lo tendrán y otros morirán sin saber que lo han tenido. Muchas gracias, Dimas. Excelente, como siempre, intervención. Sí me escuchan todos, ¿no? Correcto. Sí, okay, muchísimas gracias, Dimas. Ok, te agradezco un millón. Ya vamos a pasar a la intervención de nuestro querido amigo Nacho. Posterior a eso ya tomaría el foro Herbey para, en este caso, dirigir el debate. Mi querido Nacho, bienvenido. Bienvenido, siempre un gusto reencontrarte. Si no es digital, virtualmente, o me entero noticias tuyas, afortunadamente siempre buenas. Así que adelante, Nacho, adelante. Tienes, como sabemos, espero que pues ya no vamos a tener interrupciones. Ya sabes que estas son gajes del oficio. Hay gente bastante desocupada o preocupada por lo que hacemos. Adelante, Nacho, te escuchamos. Ya sabes, tienes en este caso 13 minutos. Gracias, Osvaldo. Pues, buenas noches. Lo primero agradecer pues, a ti, que ya te acabo de agradecer, a Liliana, a Héctor, a Dimas, obviamente, a Herbey y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Dimas habla de Perú y de República Dominicana. Obviamente su conocimiento ahí es supremo. Yo entrar ahí a discusión con él sería
sería una locura, pero aparte no hay que entrar en discusión porque todo lo que ha dicho, pues obviamente tiene razón. Y creo que ha dicho todo lo que ha dicho es importante, pero me gustaría resaltar algunos puntos que lo iré haciendo, contextualizándolo en el caso de España. Yo creo que los contextos son diferentes, obviamente en cada continente, en cada parte del mundo, y en este caso entre Europa y América Latina, pues por temas de infraestructura, por temas de estado de bienestar, que por todos es conocido, no hay que entrar en ello. Tenemos algunas cosas comunes, y la principal cosa común es sobrevivir a este virus, o a este coronavirus. Eso es común en todos los lados. Ahora, hay otro aspecto que es común, y es los partidos de gobierno en los diferentes lugares se enfrentan a dos cosas al mismo tiempo. Una, cómo sobrellevar esta crisis y cómo salir de ella, que podrían ir en el mismo paquete, y la otra es cómo mantener su imagen política. Y yo creo que eso es algo muy común en todos los diferentes gobiernos, o en casi todos los gobiernos, pero al mismo tiempo influye para mal en llevar esta crisis a un mejor puerto. ¿Y por qué lleva esta crisis de mala manera a un mejor puerto? Por algo que ha dicho Dimas Concha, que tiene mucha razón, que son los mensajes, los gestos y la transparencia con la que se hacen. En el contexto español, por ponerlo así, nosotros tenemos un sistema político diferente a los que puede haber en América Latina. Tenemos o una forma de Estado, que es una monarquía parlamentaria, y nuestro sistema de gobierno, que puede o no funcionar por coaliciones en este momento, sí tiene una coalición social comunista, formada por el Partido Socialista Obrero Español, por Podemos, que es la extrema izquierda española, asesores de Hugo Chávez, entre otros, y asesores de Evo Morales, entre otros, que están aprovechando esta crisis para coaccionar al sistema político y estrangular a la democracia, focalizando algunos temas de la crisis y aprovechando esos temas que focalizan para por detrás o por debajo introducir medidas que van, como digo, estrangulando la democracia. Entonces, por eso decía que la forma en la que se lleva en unos lugares y en otros son diferentes, pero los gestos sí son importantes y los mensajes que se lanzan. Al respecto, Dimas hablaba de los datos de Perú y de República Dominicana. España, tristemente, según algunos estudios internacionales, está teniendo la peor gestión de la crisis del mundo. Puede o no ser discutible porque no todos los países ofrecen los mismos datos oficiales, o la misma cantidad de datos, ni tienen acceso a los mismos medios para poder luego dar unos datos oficiales. En ese sentido, España tiene ahora mismo alrededor de 220.000 contagiados. Obviamente, cuantas más pruebas se hacen, cuantos más test se hacen, más contagiados van a salir, pero diferentes estudios a nivel nacional e internacional muestran que puede haber alrededor de 5, 6 o incluso 7 millones de contagiados en este momento. El número de muertes, datos oficiales del gobierno, son 23.500 muertos. Y datos que el gobierno oculta, pero que los diferentes gobiernos estatales sí aportan una cifra o llegan a una cifra que puede estar rondando los 40.000 fallecidos por coronavirus o COVID-19. ¿Qué nos dice esto? Pues obviamente que ha habido una mala gestión y unos malos mensajes. ¿Por qué? Previo a la crisis, el gobierno estaba preocupado, obviamente, por mantener su imagen, y los gobiernos socialcomunistas o comunistas se basan en una serie de colectivos electorales que tratan de buscar la igualdad antes que la libertad. Yo creo que es un problema que puede afectar, esa búsqueda de la igualdad antes que la libertad puede afectar al manejo de la comunicación y, por supuesto, al manejo de la gestión. ¿Por qué digo esto? En España, desde finales de enero, ya había informes de cómo podría propagarse el virus en dicho país, en este caso en el mío, y qué medidas debería tomar el gobierno para poder solucionarlo. Algo que el gobierno omitió totalmente y prefirió centrarse en hacer crecer su popularidad, una popularidad que se tambaleaba mucho por los pactos de gobierno que tiene. Al sentido, ¿qué es lo que ocurre? Se produce el mayor evento que puede haber anualmente en España, que es el Día Internacional de la Mujer. Y, ojo, con esto no digo ni que esté en contra del Día Internacional, ni esté en contra del feminismo, simplemente que es la mayor concentración de personas que puede haber en España en un solo día. Cuando el gobierno tiene noticias de lo que puede ocurrir con esto,
con los contagios que se pueden producir, si se llega a producir ese día, el gobierno lo omite, incluso lanza mensajes de que todo el mundo debe salir a la calle, más preocupado, como digo, por su imagen que por la salud de los españoles. Automáticamente, al día siguiente del Día Internacional, el día 9, se decreta en España el estado de alarma, porque pues, ya había pasado ese día y aún así no había muchos contagiados, pero pasados 15 días empiezan a aparecer los contagiados del Día Internacional de la Mujer, no solo de ese día, sino de otras concentraciones, congresos de Vox, partido de fútbol, diferentes fiestas, pero es el principal. A partir de ahí el gobierno español empieza a ir detrás del virus, no por delante a nivel de comunicación, sino por detrás, y empieza a tomar medidas improvisadas, como digo, más preocupado por mantener imagen que por la salud nacional. En este sentido, la oposición se echa encima y se pide la dimisión del gobierno. Dimas dice que, si no he entendido mal, que en Perú dimitieron 2 o 3 ministros y que a lo mejor no era lo ideal que tenían que hacer. Yo creo que eso sí puede ser debatible, porque cuando tienes una gestión que está empeorando la situación, a lo mejor sí es bueno una dimisión a tiempo y dejar ese camino a otro para que la gestión se pueda llevar adelante. La gestión en España está siendo, como digo, desastrosa por la ocultación de datos que hay. No están llegando los test suficientes. El gobierno hace 3 semanas comunicó que había comprado 5 millones de test rápidos para poder controlar más la situación y saber cuáles son los principales focos de contagio. A día de hoy ni siquiera 2,5 millones todavía, han llegado 2,5 millones, pero ni siquiera se están poniendo todos en funcionamiento, cosa que el gobierno de Alemania ha conseguido controlar a través principalmente de test rápidos. Y eso es algo que nos va a faltar mucho en América Latina. Aquí la situación va a ser una situación de supervivencia natural. A partir de ahí, el gobierno está utilizando una serie de mensajes de tranquilidad para la población, pero por detrás está aprovechando para, como digo, estrangular la democracia. ¿Cómo? Censurando a medios de comunicación que lanzan mensajes criticando al gobierno, censurando la libertad de expresión no solo de los medios de comunicación, sino de cualquier ciudadano que lance mensajes a través de redes sociales que pueden ir en contra del gobierno. Está aprovechando para tratar de incluir subsidios para la población que por un lado pueden ser positivos, pero lo que tiene detrás en este caso es tratar de empobrecer a la población, estrangularla, para llevarla a una situación como la de Venezuela años atrás y que dependan de ese subsidio, porque la economía se queda totalmente estrangulada. Entonces, este virus no solo es un virus para mí sanitario, es un virus obviamente económico, que es algo que también nos une a todos los países. Tendremos que ver cómo salimos de esto y ahora hablaré de ello. Y es un virus también que puede afectar a los sistemas políticos de los diferentes países. ¿De qué manera? En el caso español es probable que o haya una deriva totalmente hacia la extrema izquierda, aunque parece que el estar en la Unión Europea no se pueda permitir o no te vaya a permitir eso, yo no lo veo tan factible porque precisamente nuestro sistema permite a través de la democracia llegar a poder estrangularla como está ocurriendo. Creo que la ruptura a nivel europeo, incluso dentro del propio continente americano, los diferentes países creo que van a empezar a tener casi todas sus relaciones a modo bilateral. En este sentido, obviamente, la Unión Europea para mí yo creo que se va a romper porque los nacionalismos van a crecer mucho, porque los gobiernos, precisamente por no saber gestionar esta crisis, van a motivar que crezcan los extremos de un lado y de otro, y los nacionalismos en este sentido, acompañados de populismo, pues van a prosperar notablemente. Simplemente antes de que llegara la crisis lo vimos con el caso de Gran Bretaña, con el Brexit, que se salieron, y una lección importante que nos van a dejar a nivel político también y económico es que los países van a tener que acostumbrarse y volver a aprender a autoabastecerse por lo menos en un 60 o un 70% de todo aquello que pudieran necesitar. ¿Por qué? Porque ahora hemos visto cómo todos los países dependemos de China. Absolutamente todos los países. Y aquello se convierte, como decían en España, en un mercado turco. O sea, llega el mejor postor y si hay o no hay, y no sabes lo que te venden. ¿Por qué ocurre eso? Porque toda la producción a nivel mundial es una cadena, o tenemos una cadena, ¿no? Entonces, en cuanto falla un eslabón de esa cadena, nos quedamos huérfanos y no podemos autoabastecernos o no podemos abastecernos de lo que necesitamos. Creo que eso va a motivar que muchos países empiecen a autoabastecerse, a producir aquello que no producían a todos los niveles. No me refiero solo al nivel sanitario, que la globalización obviamente va a quedar para un tema más turístico y un tema más cultural que para un tema productivo, y que obviamente van a crecer, como digo, los nacionalismos.
A nivel económico, nos enfrentamos a una crisis tremenda en la que además todavía no sabemos cuándo vamos a tocar fondo, porque hasta que este virus no termine, no sabemos realmente cuál va a ser la profundidad de ese fondo. Y digo que no sabemos cuándo va a terminar el virus porque todos estamos dando por hecho que aquí va a haber una vacuna. Pero, ¿qué ocurre si no hay una vacuna? ¿Qué ocurre si no aparece una solución a este problema? Y realmente sí tenemos, que de por sí las vamos a cambiar, las relaciones a nivel personal, pero ¿qué va a ocurrir con el tránsito de personas cuando tengan que cambiar de un país a otro? ¿Qué va a ocurrir con las fronteras? ¿Quiénes se van a admitir y quiénes no? ¿Y en qué condiciones? A nivel de mensajes políticos, Dimas decía que hay que prosperar, o que seguramente va a prosperar el gobierno electrónico. No tengo duda de ello, pero creo que hace falta, por lo menos en América Latina, otra cosa, tener en cuenta aquellos lugares donde no tienen acceso muchas veces a redes sociales y a poder llegar a esos mensajes. Por lo tanto, creo que el gobierno electrónico sí va a crecer, pero a lo mejor no tanto como se espera. Creo que si la situación se llega a suavizar, es probable que se vuelva a llegar a una normalidad. Ahora, eso sí, la sociedad para llegar a esa normalidad necesita tener, como bien dice Dima, mensajes certeros, mensajes transparentes a todos los niveles. En este sentido, lo que está faltando es mucha transparencia. Eso le está haciendo mucho daño a la comunicación política, no solo a los políticos, sino a los asesores, a los que vivimos de esto, más viven este trabajo en cuerpo y alma, y sabe perfectamente que cuanto más daño se hace a la clase política, a nosotros nos puede venir mejor por el manejo de crisis, pero puede haber un momento en el que nosotros nos veamos salpicados. Entonces, cuanto más transparencia haya, cuanto más se centren los políticos en solucionar el problema más que en mantener su propia imagen o su propio rédito político, creo que podremos salir mejor de esto. Y como bien dice él, primero la gente, que es pues el resumen, ¿no?, de todo esto. Si no es primero la gente, obviamente no vamos a salir del problema. Esa es mi opinión. Ok, excelente, Nacho, claro, contundente, directo, frontal, y bueno, muchas de las cosas que nos has comentado no es nada de lo que no hemos conversado en algún momento, ¿no? No necesariamente estoy totalmente de acuerdo en todo, pero fundamentalmente en la parte del análisis que nos haces me parece espectacular. Bueno, yo doy paso a Gervais. Gervais Restrepo es un colega que es nuestro, digamos, presidente o director en Colombia de la red latinoamericana. Él tiene muchísima experiencia, es una persona que está muy vinculada a los medios de comunicación, al ejercicio de la comunicación política, y fundamentalmente nos conoce a casi todos, ¿no? O casi todos nos conocemos, ¿no?, en este oficio que es tan pequeño, en este continente, que aunque parezca mentira es infinito, pero es muy chiquito en algunos aspectos. Bueno, adelante, Gervais. Osvaldo, muchas gracias por esta invitación, y yo creo que esta es la oportunidad que tenemos todos también de reconocernos, no de conocernos, de reconocernos otra vez en el oficio, de escucharnos también, de aprender a escucharnos, porque harta falta le hace a quienes asesoramos también, ¿no? Inclusive a nosotros mismos también, porque a veces nos quedamos solamente con lo que pensamos. Y yo creo que en este caso tenemos dos caballos de la política, dos caballos de paso fino. Si estuviéramos en Colombia, le podríamos decir, Dimas Concha es toda una autoridad en esta materia, y ni más faltaba Ignacio de Moya, Nacho de Moya igualmente también. Un saludo para ustedes de entrada, y todos mis respetos también frente a las posiciones. Mire, obviamente va a pasar eso, ¿no? Lo que mencionaba Osvaldo, y es que vamos a estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero así es la vida y así es la política. ¿Qué tal si estuviéramos de acuerdo todos? Pues no contratarían sino a Dimas, y que nos represente a todos, y nos tendrá que Dimas mantener a todos, ¿no? También, o a Ignacio. Entonces, no, afortunadamente aquí hay controversia y se dan las cosas. Mire, yo sí he visto algo en todos los países, y siendo cauteloso también, porque estoy de acuerdo en muchísimas cosas de las que ustedes trabajaron, y es que he visto que esto es un juego de sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Alemania cerró inmediatamente las exportaciones de maquinaria, de elementos, de suministros, y dejó a Italia y a España colgados también. Llegaron los chinos a llevarle cosas. Pero casi en toda Latinoamérica, o casi en todo en casi todo el mundo, esto no hay hermandad. En estos momentos de crisis, yo creo que los países están
por fuera de eso que añoramos todos, ¿no? De ser amigos. No, aquí están, es sálvese quien pueda. Y hay un tema que me parece, y ahí va mi primera pregunta para debatir, cómo se debería manejar en la boca de los expertos. Mire, lo primero que nos han recomendado es el aislamiento. Esa es la premisa básica. En todos los países se escucha absolutamente lo mismo, en unos más estricto que en otros. Pero ayer me sorprendió mucho escuchar a un personaje o ver la comunicación, ver un titular, y yo pensaba, hola, ¿cómo estará haciendo gobierno? ¿Cómo estará haciendo de comunicación de gobierno? Y ahí es donde queremos escucharlos, cómo hacer en la comunicación de gobierno para lidiar con estos personajes populistas y con estos payasos de circo que apenas ven una oportunidad, desdibujan todo. ¿Y por qué le digo desdibujan todo? Miren, lo que pasó ayer en República Dominicana me sorprendió mucho. Unas imágenes donde miles de dominicanos arremolineados en Puerto Plata, detrás de un señor llamado Mildomio Amés. Las imágenes no podían ser pues más atroces. Una procesión. No, eso no era una procesión, eso era una multitud de gente, de miles de personas detrás de un profeta, de un tipo que convenció un poco de gente de que clavando una cruz en la playa iba a ser la salvación. Y oiga, si ustedes están hablando, mi amigo Dimas, si usted habló y me trae como anillo al dedo, que se reunieron, hicieron elecciones como abrebocas a la pandemia, y ese es el resultado que estamos viendo en un país tan pequeño, de 10.800.000 habitantes, con una tragedia cuando Haití, que tiene muchísimo menos, está con niveles, pero está lejos. Haití tiene población similar y están en peores condiciones, yo creo que de salud. ¿Cómo hacer, mis amigos, para lidiar en gobierno con estos personajes? ¿Qué faltó o qué le está faltando a nuestro gobernante? ¿Será que falta mano dura? Ahí los dejo. Ok, pues obviamente, como dices, es una locura. China ha dado realmente cuál es la solución y ha dado el ejemplo de cómo es la solución para poder atajar este problema. Y es el aislamiento, obviamente, test masivos, test rápidos de la población para saber dónde están los diferentes focos y obviamente medidas policiales endurecidas. O sea, en China, aunque es una dictadura, pero no todo lo que se hace en una dictadura tiene por qué ser malo, igual que obviamente tiene muchas cosas que no son buenas, pero la parte de las medidas que se aplicaban, consideradas como delitos, si se sale, porque realmente es un atentado contra la salud pública, está bien. O sea, yo creo que es lo mismo que, por ejemplo, ahora se estaba haciendo en España, ¿no? Desde que se llevó a cabo el confinamiento, no se podía salir a la calle salvo si vas a comprar o si vas con un salvoconducto porque perteneces a un trabajo esencial como es la sanidad o como son eventos de primera o trabajos de primera necesidad. Para mí, la solución, endurecimiento obviamente de las medidas policiales, porque acompañadas obviamente de un mensaje que dé miedo a la gente. Ojo, no que dé miedo por las represalias que se puedan tomar, sino un mensaje de pánico en cuanto a lo que la situación del COVID-19 puede llevar. El ser humano ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que ante las situaciones de pánico es cuando más obedece a los diferentes gobiernos. En España, cuando más empezó a obedecer al gobierno es cuando empezaron a ver que el número de muertos crecía exponencialmente día tras día tras día tras día. Si bien es cierto que el gobierno intentaba ocultar una serie de datos, las comunidades autónomas no lo hacían. Entonces eso hizo que la gente interiorizara el mensaje de me puedo morir. Ahí se consiguió atajar algo el problema. Aquellos que se lo saltaban, obviamente, pues se tuvo que endurecer, hubo que sacar el ejército a la calle, ha habido que sacar a la policía, toda la policía del país a la calle para tratar de controlar contra este tipo de individuos, pues creo que exactamente lo mismo, solo que en América Latina hay otro hándicap, y es que las creencias determinadas creencias están mucho más arraigadas, no sé si por el nivel cultural, no sé por qué, pero están mucho más arraigadas que el racionalismo en estos casos, ¿no? Entonces, a lo mejor es más difícil de lidiar, pero creo que solo mano dura y mensaje que acompañe esa mano dura. Es una buena motivación para lo que sigue ahora.
realmente compartir ocasiones como esta con un colega brillante como Nacho es un tema que obviamente motiva a que sigamos profundizando en la comunicación política. Nacho, además de ser un gran colega, un gran amigo, es un gran ser humano, yo sé por qué lo digo, ¿no? Y obviamente escucharlo y tomar con tanta pasión estos temas de populismos de extrema derecha o en el caso de España de extrema izquierda que están acompañando la gestión y las decisiones estratégicas en tiempo de crisis, realmente hay que vivirlas y sentirlas con este dolor puesto de manifiesto en las expresiones de Nacho. Y concordamos completamente. Fíjense, la comunicación tiene que ser emocional y en tiempos de crisis la comunicación tiene que ser muy asertiva. Las autoridades tienen que decir la verdad, tiene que haber mucha transparencia y la gente tiene que sentir que tiene capacidades no atribuidas antes por error de los políticos, que es a lo que yo llamaría auditoría ciudadana. Cuando la gente se siente en la capacidad de acceder a información clara, precisa, que no genere dudas, que sea completamente justificada, que sea clara y que entonces quede empoderada sobre lo que está pasando, ya hemos logrado un primer objetivo clave. ¿Por qué? Porque aquí en esto vamos a tener ciudadanos buenos y ciudadanos malos. Vamos a tener a aquellos que entendieron que la principal solución a esta crisis está en nosotros, en el aislamiento ciudadano. Si la gente sale, si la gente entra en desobediencia y toman decisiones anárquicas de hacer lo que les da la gana, vamos a tener graves consecuencias por sus muertes, pero tristemente por las muertes que van a ocasionar también. Entonces, primero mano dura, pero para que la mano dura tenga un componente emocional desde la comunicación de gobierno, los buenos ciudadanos tienen que tener muy claro desde el temor, que es el primer activante, y segundo, desde la emocionalidad misma y la percepción que les generemos desde la comunicación sobre las consecuencias, sobre todo para las poblaciones vulnerables. No es lo mismo hablar en general que poder encapsular la comunicación política en poblaciones vulnerables. Hablar, por ejemplo, de lo que está pasando con nuestros niños, con nuestros envejecientes. Mostrar imágenes desgarradoras de lo que está pasando con gente que muere y que luego no va a tener un velorio o un entierro digno, sino que van a ser puestos en bolsas y incinerados sin que ni siquiera estén acompañados por sus parientes o por sus amigos más cercanos. Hay que activar el temor, pero responsablemente. En siguiente lugar, la auditoría ciudadana debe implicar de que tengan muy claro la cantidad de pruebas que se están suministrando. Si nosotros tiramos números a lo loco, la gente va a estar descontextualizando lo que estamos diciendo. Pero si nosotros decimos, población tal, tenemos tantos casos infectados, tenemos tantos casos de muerte, tenemos tanta tasa de mortandad, pero hemos tenido de ayer para hoy, en estas últimas 24 horas, tantos infectados, pero a partir de tantas pruebas suministradas, y sobre todo en el tipo de pruebas, a ver si son de las que son de las serológicas, ¿no? De las rápidas, o si es que son de las moleculares, por la mejor implicancia de información que genera, pero que la gente tenga claro lo que hay y que ese temor activado responsablemente los lleve a que sean los primeros en actuar contra los malos ciudadanos y hacer un ajusticiamiento ciudadano desde el propio enfoque de la gente reclamando de que se queden en su casa y que estos hashtags de yo me quedo en casa realmente sean activados desde el mismo empoderamiento ciudadano. Algo importante, mano dura. Y esta mano dura, para que funcione, repito, debe ir acompañado primero de la inducción de percepción y finalmente de la emocionalidad cargada desde la ciudadanía. En el caso que muy bien señala Harvey, mi gran colega y amigo, a quien felicito también mucho por su dedicación a que se siga profesionalizando la consultoría política, la carrera política, nuestros sistemas democráticos, como lo hace también nuestro presidente de la red, Osvaldo, Liliana, y todo lo que esto hace que esto sea posible. Lo que pasó ayer con el peregrino en Puerto Plata, este irresponsable señor,
generó una procesión humana en torno a una estupidez de que llevando y poniendo una cruz en el mar se iba a contener el coronavirus aquí en la República Dominicana. Esto ha recibido el rechazo de todas las fuerzas políticas, sin importar los colores, todos. Y hay una gran indignación ciudadana, porque tristemente esto tiene un trasfondo que no solamente va hacia la errónea creencia religiosa que pudiese entender y que si fuera así, hasta de repente tendría una justificación dentro de su errático concepto, sino que esto ha tenido de la mano también un condicionamiento tristemente político, una intencionalidad política. ¿En qué va a degenerar? En que vamos a tener un nuevo pico grande, con altísima concentración en Puerto Plata, que es una de las más hermosas provincias de este país maravilloso, ¿no? Y tristemente quedará demostrado, ¿no?, por el dolor y por las muertes y por este pico de contagio, de que ni esa cruz ni que ese acto irresponsable era la solución, sino que más bien fue un gran activador de esta pandemia en la República Dominicana, que hasta ahora estaba en niveles más o menos controlados. Pero esto va a ser un gran dolor de cabeza y la verdad que debemos de tener mano dura con este tipo de personas. Es que, Dimas, para complementar el caso de los que hablamos, es que hay una pregunta, ¿no? Y es que el miedo a la muerte, ese mensaje no fue lo suficientemente contundente como para que la ciudadanía se aguantara. ¿Será que nuestros gobernantes han sido muy débiles? ¿Cómo un tipo lleva, digamos, hacia el contagio y a la posible muerte a tanta gente sin tener consecuencias legales, sin ir a la cárcel, digo yo? ¿Nuestros gobernantes será que están en esa... por tratar de manejar imagen, se quedaron a mitad de camino? Tristemente es así, porque quienes, pues como en el caso de la República Dominicana, lamentablemente nos toca estar afrontando esta crisis en medio de una campaña electoral. Fíjense, hoy tenemos a los candidatos haciendo ejercicios de clientelismo político en un escenario de mucho dolor, de mucha atención humana, donde lo que están en vida lo que está en juego son las vidas y la salud de la gente. Estamos viendo quién da más, como si esto fuera un ejercicio de exposición o de una subasta, de quién trata de hacer más clientelismo político para tratar de ganar más gente, que dicen, ay, qué bueno, ¿cuánto nos dio? Y al que da mucho, si es que está en el gobierno, le dicen, bueno, está devolviendo tan solo un poquitito de todo lo que se ha robado, ¿no? Más si es que los candidatos tienen vínculos flagrantes con temas como el de Odebrecht, entonces por más que den, tristemente, la ciudadanía en su justo derecho y en su indignación colectiva dice, bueno, con eso quiere quedar como buena gente, cuando lo que está haciendo es devolver aunque sea un poquito de todo lo que se han robado, ¿no? Este ejercicio político en medio de la crisis y en medio del dolor es lo más triste y lo más lamentable. La mano dura tiene que darse sin importar los colores políticos y sin importar, sobre todo, la intencionalidad política que pueda significar frente a un proceso electoral. La crisis no respeta colores, no respeta candidatos, no respeta, obviamente, nada de lo que puede significar un ejercicio de segmentación en una campaña electoral, y esto es muy grave. Mano firme, señores. Ignacio, ¿por qué van a calificar a los gobernantes una vez pase este demonio, el COVID-19? ¿Por qué los van a calificar o por qué los vamos a calificar? ¿Por muertes o por los beneficios? ¿Será que tenemos o el pueblo, saben que el pueblo tiene memoria corta y que no se va a acordar y que esto va a ser tan dilatado y tan largo que van a lograr enredar el pueblo? ¿Por qué los van a calificar? Yo diría que, fíjate, es curioso, y esto tiene que ver mucho con temas de ideologías. Yo diría que la gente a día de hoy no es ni socialista, ni marxista, ni comunista, la gente es pancista, ¿no? La gente es de aquel que te llena la panza. Y eso en América Latina se lleva todavía mucho más que en Europa. Yo creo que a los gobernantes los van a juzgar por dos cosas.
obviamente, el número de muertos y por la afectación personal que vas a tener, que puedas tener a nivel económico principalmente y, por supuesto, también de muertes, ¿no? Que es el primer caso. Por el número de muertos, porque a todos les puede afectar, o a muchos les puede afectar, y por la parte económica, porque en función de cómo quede tu situación, si has perdido tu trabajo, de cómo, si no lo has perdido, cómo va a quedar tu remuneración económica en función del trabajo que hagas y en función de cómo el país haya terminado, pues le va a afectar obviamente al desarrollo de tu vida. Entonces, para mí, por esas dos cosas, por número de muertos y por cómo te afecte a nivel personal de forma económica, en definitiva, por la gestión que hayan hecho. Dimas, te hago una pregunta. ¿Sí? En el mundo se está presentando una pelea entre el gran gobernante, el presidente, y esto va para los dos también, el gran gobernante y los locales. Están entrando en pelea. En Colombia se presentó Duque y la alcaldesa, y Claudia López. Duque dijo una cosa y salió el alcalde de Bogotá a decir, no, yo hago esto, por encima de mi cadáver, así le dijo. Pero está pasando con el gobernador de Nueva York, ¿no? Y con el alcalde de Nueva York frente a Donald Trump, que es un tipo, pues, es un virrey, o no más vale, es un rey. Y en casi todos los países, en México no es la excepción, está pasando eso. Si yo estoy asesorando gobierno y estoy asesorando el gran gobierno, ¿qué está pasando? Se me están saliendo de las manos los locales, me están haciendo ver como falta de autoridad. ¿Qué debiera hacer? Bueno, esto es parte del ejercicio democrático, primero, ¿no? En el caso de Estados Unidos, también les agarra esta gravísima crisis, ¿no? Que para este señor empezó siendo una simple gripecita y que no había problema, ¿no? Hasta que tomó conciencia de lo que esto implicaba, ¿no? Para este país, y que lamentablemente los agarra también en medio de una campaña electoral en sus elecciones primarias. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un presidente Donald Trump con una comunicación que tiene los típicos ejercicios que él maneja, ¿no? Con campañas también profundamente digitales, con la ayuda de tecnologías de información muy poderosas, ¿no? Del uso intensivo de redes sociales y con temas que conocemos a profundidad, como el hecho de haber llegado a la segmentación y a niveles de microsegmentación sobre lo que la gente piensa, quiere y hace por las técnicas que vimos y sabemos que se manejan. Y en este escenario tenemos al gobernador Cuomo, ¿no? Un gobernador exitoso en la ciudad de Nueva York y obviamente también un tremendo representante del Partido Demócrata y hasta con un gran perfil, hasta presidenciable a futuro. Y entonces esta situación los enfrenta en temas de comunicación, pero es un tema que se ha estado dando en diferentes países en América Latina, aquí mismo en República Dominicana, en Perú, lo que tú acabas de mencionar en Colombia, se está dando en Panamá, se está dando en Chile, se está dando en Ecuador, ¿no? Donde tenemos ahora a la gran autoridad, por llamarla así, a los presidentes, y tenemos a las autoridades locales, normalmente alcaldes o gobernadores, en otros países los llaman prefectos también, confrontando, dado que no se puede hacer política convencional en medio de la crisis, en teoría, y pues los asesores los han llevado a generar estas situaciones de confrontación para lograr protagonismo. Lo importante es que, como es cierto, se vale hacer política. Lo que no se vale es anteponer los intereses políticos sobre la vida y sobre la salud. Y más allá de esto, estos tiempos son de consenso. Miren qué bien quedaría un presidente cuando puede hacer una gran convocatoria de una alianza estratégica por la gobernabilidad en tiempos de crisis. Imagínense cómo se luciría un presidente que hace sendas reuniones virtuales y convoca a los liderazgos nacionales, incluyendo a los locales, sin importar los colores políticos, evitando el discurseo,
poniéndoles reglas de juego claras para que entonces todos primero pensemos en nuestro México, en nuestro Perú, en nuestro Ecuador, en nuestra Colombia, en nuestra República Dominicana, en nuestra España, y no anteponer pues los tristemente intereses políticos, partidistas y menos electorales por encima de los grandes intereses nacionales. Me gustaría, sí, Harvey, me gustaría hacer una contrapregunta con relación a la respuesta de los dos colegas, y es en 30 segundos, ¿cómo consideran? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, en 30 segundos cada uno me gustaría que concluyeran cómo consideran ustedes que debemos salir de este desafío del COVID-2019 y cómo enfrentar a aquellos, digamos, las empresas, los microempresarios y todos aquellos que se han visto notablemente perjudicados, toda vez que tienen una desconfianza impresionante en el gobierno. ¿Qué hacer? ¿Cómo consideran ustedes que podemos salir de esto? Dimas, tú o yo. Adelante, Nacho. Bueno, ¿cómo debemos salir? Los que estamos casados debemos seguir estando casados después de tantos días confinados en casa con nuestras parejas. Pero más allá de ello, a nivel político, debemos salir fortalecidos como sociedad, obviamente, con unas afectaciones psicológicas que no nos tienen que llevar al desánimo, porque las afectaciones psicológicas van a estar después de esta crisis, obviamente, y siempre alertas a todo lo que pueda venir. Yo creo que un fallo del planeta entero ha sido que no pensábamos que no pudiera venir, o que los diferentes gobiernos del mundo no pensaban que una pandemia nos pudiera afectar de esta manera, quizás porque no existen a día de hoy grandes estadistas, o los pocos que hay tienen escasa o nula influencia a nivel mundial. Entonces debemos salir concienciados de que nuestra vida va a cambiar, debemos salir concienciados de que puede haber problemas que nos superen, y eso nos tiene que unir más como sociedad. Totalmente de acuerdo. Miren, Manuel González Prada decía de que la más grande de las formas de manifestar la grandeza de las personas es a través de la humildad, ¿no? Y tenemos que ser grandes en la humildad y humildes en la grandeza. Esto hay que llevarlo muy a la práctica en estos tiempos. Las autoridades, ¿no?, los políticos, la ciudadanía tienen que hacer un gran ejercicio de humildad. Si logramos anteponer la vida, la salud, si logramos anteponer la unidad por encima de los colores políticos, si logramos entender de que la comunicación política tiene que estar basada en la transparencia y que tenemos que adaptarnos a tiempos de transformación digital que vienen y vienen duro y sin anestesia para los que no entienden que esto ya llegó. No es que va a llegar, es que ya está y está con mucha fuerza. Entonces vendrá un ajusticiamiento ciudadano que se expresará en las urnas, que se expresará en los índices de popularidad del gobierno, cuando la gente sienta si el tema se gestionó bajo los formatos de ser humanos y de anteponer la vida. Todo lo demás va a ser interpretado como un simple político y, lo que es peor, un politiquero. Y tristemente, si ya la ciudadanía estaba cansada, completamente indignada contra una clase política sin clase, imagínense lo que viene ahora en crisis y en esta post-crisis para lo que tenemos que prepararnos. Entonces hay que trabajar con gran responsabilidad ciudadana, con mucha solidaridad, sin importar los niveles sociodemográficos, pero sobre todo anteponiendo este factor clave de cooperación internacional. Okay. Voy a tomar cortamente. Perdón, Sí. Solo un minuto, Gervais, disculpa hermano que te interrumpa. Se me escapaba. Las personas tienen la opción de hacer preguntas desde el chat para que lo dirijas desde ahí, Gervais. Y bueno, y nuestros colegas tendrían la opción de responder ya máximo en 30 segundos, 3 preguntas más, y por el tema de la plataforma tendríamos que concluir. Entonces, básicamente era eso, Gervais, para que... Listo, perfecto. Voy a una pregunta corta de grandes maestros. Aquí son grandes jugadores y estamos al frente de 2 de ellos, Ignacio de Moya y nuestro amigo Dimas. Y para jugar, porque los grandes son visionarios, justamente por eso nos buscan, por poder tener y visualizar lo que va a pasar
sin tener la bolita de cristal, ¿no? Esas todavía no son de cristal, pero pensemos en algo. Mire, los próximos ejercicios electorales, que en la mayoría de los casos está muy cercano, ¿a quién va a favorecer? ¿A los que manejen y los que sean muy técnicos en salud? ¿A los médicos? ¿O a los naturalistas? ¿A los que miren la sociedad? ¿A los que miren la economía? Porque vamos a salir con economías destrozadas, y esto como para visualizar incluso la elección que se va a dar a finales de noviembre, ¿no? En Estados Unidos. Si alcanza alguno, hacen la apuesta y dicen, si alcanza a salir Donald Trump de esto, pues él es un economista, o por lo menos es un financiero muy fuerte. ¿A quién va a favorecer? ¿Qué tenemos que presentar? Porque los apostadores ya están haciendo y ya están preguntando sobre las próximas apuestas para saber con quién colocan su dinero. ¿Cuál va a ser el perfil, ¿no?, del próximo político? ¿Cuál favorece? Ok, yo creo que teniendo en cuenta cómo están siendo las gestiones, en el caso de América Latina, pues es muy difícil que las personas que están en el gobierno o en el gobierno o de sus partidos se reelijan. Creo que será alguien de la oposición, y dentro de esa oposición, por cómo funciona la política en América Latina, que puede ser con un grado de emocionalidad mayor que al de Europa, creo que ganará, o que será el próximo gobernante quien sea capaz de inocular ese veneno populista que nunca falta en el discurso latinoamericano, con un tinte o con una gran dosis de emocionalidad. Independientemente del color político, yo creo que será quien esté en la oposición y quien sea capaz de meter un mensaje por cómo es la sociedad a nivel general, un mensaje populista, emocional, obviamente, y con unas expectativas de futuro, como siempre hacen, de solucionar todos los problemas. Los temas económicos implican a lo mejor un nivel de cultura, un nivel de visión más alto del que gran parte, tristemente, de la sociedad tiene. Y en Europa ocurrirá algo similar. Es difícil que los gobiernos, salvo a lo mejor Alemania y algunos gobiernos del norte de Europa, que sí se puedan mantener por cómo han gestionado esta crisis, es probable que cuando haya elecciones gane la oposición, allí sí por un tema mucho más económico, ¿no? Porque las familias van a ver decrecer su estado de bienestar muchísimo más. Sí, muy de acuerdo. Dimas. Miren, cuando estábamos en nuestra instrucción primaria, en las escuelas, nos enseñaban teoría de conjuntos, no sé si se acuerdan ustedes en matemáticas, ¿no? Y nos enseñaban los diagramas de Ben Euler, ¿no? Donde teníamos aquí el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, y teníamos la intersección de conjuntos. Yo creo que esto funciona mucho para ilustrar lo que tenemos que hacer ahora. De acuerdo a estos diagramas de Ben, a esta teoría de conjuntos, si por aquí tenemos al partido A, al partido B, siendo estos de oposición, al partido C, siendo este de gobierno, y tenemos una lectura muy clara desde la investigación, desde la buena consultoría orientada a construir países y un mundo mejor, ¿no? Y logramos entender este pedacito que es la agenda país, la agenda global, lo que realmente esto implica para la ciudadanía, y le metemos toda la atención y la emocionalidad, haciéndole una especie de endovenosa a la yugular, directo ahí, a la vena, a ese punto de intersección que es esta agenda país, y logramos que la gente de manera emocional entienda lo que sigue. Invocamos a los consensos, generamos algo que creo que será vital para lo que sigue, que es la generación de alianzas, iniciativas público-privadas, esta conjunción gobierno, corporaciones, partidos políticos, ciudadanía como centro de atención, es lo que realmente va a llevar a diferenciar entre los países que caerán tristemente doblegados y tristemente fracasados frente a la crisis, y a aquellos que les habrá significado un punto de inflexión para entender mejor al mundo, para entender este nuevo propio país y para mejor entender a la ciudadanía, que es la clave de la comunicación asertiva. Bueno, aquí ya puedo empezar con las preguntas de los que están chateando aquí a través del chat. Nos mandan un fan de Ignacio de Moya. Una pregunta donde nos dicen, ¿cómo ves, Ignacio, la autorización del gobierno español, la salida de millones de niños a la calle?
tras 43 días de confinamiento. ¿Lo es productivo? ¿Lo es que resuelve el problema o empieza a resolver el problema cuando todavía la pandemia no cede, digamos así? Ok. En la parte psicológica de si los niños deben o no salir, no puedo entrar porque no es mi tema. En si me parece una medida correcta, si lo comparo con otros países europeos, parece que están en lo correcto, pero creo que hay matices. El gobierno español ha autorizado esta salida o este inicio del confinamiento a través de los niños, de tal modo que pudieran salir todos los días, pueden salir todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, manteniendo las 3 unos que le dicen, ¿no? Que es como mucho 1 kilómetro de tu casa, 1 hora al día y como mucho o como muy cerca de otra persona puedes estar a 1 metro, ¿no? Y con un adulto. Y con un adulto y a 1 metro, 1,5 metros de otra persona. Ayer fue un día triste para mí porque vi que muchos españoles no cumplieron, cientos de padres españoles no cumplieron con esas medidas. Se veían partidos de fútbol, se veían padres charlando, merendando en los parques. Eso es una locura, obviamente. ¿Creo que es buena la medida? Sí. ¿Creo que se ha tomado de la manera correcta? No. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Yo ayer pensaba, incluso escribía en un blog que empecé a escribir hace apenas 2 semanas, que la medida del gobierno puede ser, o teniendo en cuenta que si fuese correcta, podía haberlo hecho por franja. Los niños pueden salir hasta los 14 años. Pues ok, pon niños de entre 0 y 5 años que salgan de 9 a 12 de la mañana, niños de 5 a 10 años que salgan entre 12 y 3 de la tarde, y niños de 10 años a 14 años que salgan entre 3 y 6 de la tarde. ¿Qué consigues con esto? Por un lado, consigues que no haya tanto aglutinamiento de personas en los mismos horarios. Por otro lado, consigues que la distancia social se pueda guardar como una consecuencia de lo anterior mucho mejor y, por lo tanto, puedes reducir el número de contagios y, por ende, el número de enfermos o el número de víctimas en el peor de los casos. A partir de ahí, hubo una persona que me comentaba, bueno, ¿y quien tiene hijos de diferentes edades, cómo lo hace? Porque luego tienes que entrar en casa y cambiarte de ropa, desinfectar, vas a salir con el otro. No, pues eso ya va en cuestión de los padres. Como mucho solo puedes salir con 2 o 3 niños, con 3 niños en este caso. Si un día sales con uno y luego te parece que no puedes salir con otro, pues sales al día siguiente. Y si tu horario no te da para ello, en ese caso, igual que se ha hecho con los trabajos, que existan unos salvoconductos. A mí me parece una medida correcta, me parece una medida adecuada a nivel personal, pero no me parece que se haya implantado de la mejor manera posible. Estamos acostumbrados a un gobierno de la improvisación y un gobierno que no está llevando a cabo o que no está dando todo lo que se esperaba de él. Esta pregunta me gustaría hacérsela a Dimas Concha y nos la hacen en el chat. Dice Marta Suntasi, a quien agradecemos esté presente y nos esté acompañando en este webinar Zoom. Dice, ¿cómo una buena gestión durante esta pandemia puede asegurar una reelección? Pero por supuesto, ¿no? Tanto en tiempos de pandemia como en tiempos, entre comillas, normales, ¿no? La esencia del ejercicio político debería ser tener buenos gobiernos, ¿no? Una excelente relación gobierno-ciudadanía y el apuntar a los objetivos comunes más allá de los colores políticos, anteponiendo la agenda país. Si en medio de una crisis como esta, los gobiernos, nuestras autoridades muestran supremamente ese lado humano, que lo que más importa es la vida y la salud de la gente, si te ven entregado, pero sobre todo comprometido con esta causa común de la ciudadanía, si le podemos inyectar esa cuota de temor controlado, que es como una especie de vacuna que se logra solamente desde la comunicación asertiva y desde el ejercicio correcto de la gestión de gobierno, gobiernos bien gestionados, autoridades que estén cumpliendo su rol, anteponiendo el mejor criterio, aunque signifiquen cosas políticamente incorrectas, si la vemos desde el cálculo electoral,
Créanme que esto va a ser medido solo en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, la gente lo va a entender y lo va a ver y va a reconocer de que más allá del color de su partido político, estaban los colores de su país, estaba el verdadero sentimiento y la emocionalidad de la gente, de la ciudadanía. Por lo tanto, autoridades bien gestionadas, a tono con las expectativas y el nivel de respuesta inteligente que espera la ciudadanía de sus autoridades, garantiza, obviamente, potenciar el branding de los partidos políticos, de los gobiernos, de sus autoridades, e implica un salto cualitativo que puede ser un excelente punto de inflexión para aquellos que tenían una comunicación muy plana, muy aburrida, que ya estaba indignando a la gente y que de pronto encontraron aquí un ingrediente clave para, pues, capitalizar esto, Mi ¿no? amigo Dimas, pero bueno, digamos que un buen gobierno, en el sentido de Liliana, pues un buen gobierno es más fácil venderlo que un malo. Pero si a ustedes lo llaman, y yo creo que la pregunta podríamos extenderla a Ignacio, pero si te llaman a un mal gobierno que ha manejado mal la crisis y llaman a Dimas Conchi y le dicen, Dimas, venga, salve este barco, resuelva esto aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debería hacer? Porque aquí están conectados y te están escuchando los juniors también, te están escuchando los que van en esta ruta de poder volverse grandes también. Claro, miren, aunque esto sea tan crudo, pero es la esencia de este tipo de foros, decir las cosas como son y no como probablemente querían ser escuchadas, ¿no? Que es el fondo de esto. No podemos ser consultores que son de la autoridad, porque si pretendemos entrar por estar como parte de su nómina y solamente para decirle sí señor a todo lo que el presidente o el congresista o el alcalde o el candidato nos diga, pues entonces vamos a cargar con el pasivo del desastre que van a generar por no dejarse asesorar, pero lo que es peor es que estamos comprometiendo nuestras marcas. Y en este negocio, médico a paciente. Entiendo que los buenos consultores no tenemos que estar ni sobrevendiendo que asesoramos a quienes nunca, gente a la que conocimos de repente en una conferencia que dieron, ¿no? Y de pronto le dijimos, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y se acercan y le dan el mejor abrazo que pueden para hacer en la fotito con él, ¿no? Y después dicen, aquí con mi gran amigo, y qué bueno trabajar con un hombre que ha sido tantas veces presidente y todo lo demás, y tratar de hacer branding personal, cuando eso va a ser duramente castigado para su marca y para sus asesorados. Lo mejor es ir directo al grano, como dicen los dermatólogos, atacando al mal desde la raíz, lo cual implica, primero, hacer investigación inteligente, trabajar con quali, quanti, con todo lo que hay que estar haciendo. Por favor, me salen con encuestas que hacen por Facebook y quieren que tomemos decisiones estratégicas porque los cibernautas en Facebook dijeron esto o lo otro, cuando tranquilamente también podrían haberme contratado para ganar campañas en Facebook, porque hay herramientas que conocemos, ¿no? Para hacer también esa trampa. Tristemente no entendemos la esencia de la investigación y que la estrategia no sea divina. La estrategia para reconvertir una situación normalmente generada por malos políticos, por politiqueros, por gente que normalmente están moviéndose hacia los extremos populistas de izquierda o de derecha y que están trayendo tan graves consecuencias para nuestros países. Cuando tomamos la decisión estratégica correcta y le decimos, como el médico que ya pasó por la etapa de diagnóstico, a nuestros asesorados, mire, presidente, esto es lo que hay que hacer, genera el concepto con el cuarto de guerra, convence al equipo de lo que hay que implementar y usted se da cuenta que siguen haciendo los mismos disparates que están haciendo, honre su carrera, honre su profesión, déjele un memo poniéndole las cosas claritas, muy claritas, y quédese con una copia para que usted después pueda decir, ¿no? De que
no estuvo usted allí porque en ese momento dejó esa campaña o dejó ese gobierno, porque si usted lo que le interesa es ganarse el sueldito por ser un empleado de la campaña o del gobierno, usted va a fracasar como consultor. Pero si usted respeta y dignifica nuestra carrera como consultores políticos o como estrategas corporativos de comunicación y manejo de crisis, pues entonces lograremos generar esa sinergia que nos debe de llevar a hacer las cosas correctas. En ese orden de ideas. Adelante, Lilia, adelante. En ese orden de ideas, y quisiera que fueras tú, así directamente, Dimas, porque eres de los que nos gusta debatir, como dices tú, sin pelos en la lengua. Contextualizo un poquito mi concepto con relación a lo que ocurrió en Colombia. Inicialmente se trató de utilizar esta estrategia de globos onda, que la conoces muy bien, y después cuando no le surtió efecto, entonces cambiaron toda la teoría, digámoslo así, y ahorita formaron un programa a las 6 de la tarde, donde todos los días sale el presidente, pero es un presidente que ha mostrado debilidad, inseguridad, desconfianza. ¿Por qué crees, cómo crees que este presidente puede salir de esta olla en que se metió? Porque ya nadie le cree, a uno le da pereza, literalmente le da pereza escucharlo. Muy de acuerdo contigo, mi querida Liliana, ¿no? Una de las muy buenas colegas colombianas, una digna representante de la mujer y de la consultoría en nuestro hermano país, Colombia. Miren, les decía hace un rato en mi primera intervención de que Hipócrates decía que a tiempos desesperados, medidas desesperadas. Cuando la gente siente que se está hundiendo en la credibilidad, cuando los números de sus encuestas, cuando los resúmenes ejecutivos de sus focus o de las metodologías de investigación que siguen les están demostrando de que están caminando y acercándose a lugares muy peligrosos por arenas movedizas que los van a terminar hundiendo, ¿no? Lamentablemente se recurre normalmente a dos tipos de consultores y a dos tipos de decisiones, consecuentemente, a aquellos que les importa el sueldito como consultor solamente y que siendo sumisos y diciendo, sí señor, lo que usted diga, pues entonces van a estar en un primer momento ganándose el cariño, ¿no?, de aquellos que los contrataron. Hasta tenemos temor a veces de mostrar encuestas con números adversos a quienes nos contratan, porque creemos que después va a decir, no, este encuestador no sirve ni un carajo, porque mira, sus números no están bien, eso no está así, yo estoy primero, a mí me está yendo muy bien, la gente me quiere, ¿no? Entonces, cuando tomemos ese tipo de consultores y tomemos decisiones a partir de ese tipo de asesoramiento y seamos negligentes a la hora de tomar decisiones, como ha sido el caso de Colombia, ¿no?, y que han tenido que estar cambiando de modelo por los fracasos comunicacionales que han tenido, que les sirva de lección para tomar a otro tipo de consultores. Primero, aquellos que estén trabajando mucho, como la mayoría de los que están aquí en este foro, en Latinoamericana de Consultores Políticos, no anteponiendo lo comercial, sino sobre todo trabajando muy fuerte en la formación de nuevos liderazgos sustentados en valores. En siguiente lugar, anteponiendo la esencia de la práctica misma de un nuevo modelo de gestión política, desde una comunicación asertiva, pero basada en la transparencia y en la Contraloría Ciudadana. En ese sentido, si no caemos bien ante políticos mediocres que quieren ayayeros y tumbapolvos, pues entonces salgámonos de allí, porque vamos a poner en riesgo nuestra marca y no vamos a estar dignificando la carrera de la consultoría política en tiempos en que realmente esto es una gran exigencia. Ok, bueno, por honor al tiempo, yo quiero dar dos sugerencias y recomendaciones. Bueno, primero, agradecer a Dimas, un extraordinario colega, a Nacho, sin duda, con ambos tengo una gran amistad, yo diría que hoy por hoy más personal que profesional, a Gervais, sin duda, que siempre nos está apoyando, a Lili, que es finalmente el pulmón de este tipo de actividad, a todos y cada uno de ustedes los que se han conectado el día de hoy. Solo una leve sugerencia para el próximo gran debate que lo vamos a anunciar en breve, a más tardar mañana o el miércoles. Quisiéramos que en lo venidero las personas que ingresen se identifiquen con su nombre y apellido, ¿no? Obviamente hay gente de buena fe, pero no podemos saber quién es iPhone 9, Samsung 15, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar el foro, agradecer una vez más a todos ustedes
si tienen algún último comentario en 30 segundos, por favor, por el tema de la plataforma. Gracias a Héctor, sin duda, Héctor, que ha tenido un gran trabajo desvirtuando o bloqueando a gente vaga que no tiene nada que hacer, ¿no? Realmente me parece, creo que estoy pagando algunas culpas de algunas campañas, pero de buena fe siempre. Como siempre nosotros decimos, hacemos todo lo que esté dentro del marco de la legalidad, y así creo que al menos nos mantenemos los que estamos aquí. Si hay algún último comentario en 30 segundos, Dimas, Nacho y Gervais y Lili para concluir. Bueno, ¿tú dirás, Nacho? No, tú, faltaría más. Ok, quisiera leer antes que Nacho se concentre un poquito en los mensajes. Muchas gracias a todos. Héctor Daniel, gracias por tu apoyo. Sí, ha sido un todero en el día de hoy con nuestros amigos hackers. Bastante molestos hoy. Bueno, no sé quién es Huawei P9, pero gracias por el detalle. Huawei. De eso se trata. Servicio desinteresado, doctora Liliana, gracias, no sé qué. Muchas gracias, quien quiera que sea. Muchas gracias. Nuestra meta es servir, y no con cámaras, sino única y exclusivamente para ayudar a construir una mejor sociedad. Gracias a Osvaldo, a Eduardo y a Pon, que realmente todos, Gustavo Tapias, y todos los que se han conectado. Muchas gracias. Bueno, seis socios, Giovanni Méndez, Ángela Kohler. Wow, nuestra CEO de Happinar Global está presente. Muchas gracias, doctora Ángela. Dice Ángela, gracias por generar estos espacios desde Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Ángela. Claro que sí. Harvey, 30 segundos para rematar. Bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta, o nos va a cambiar la vida en muchas cosas. Y seguramente otros van a intentar que las cosas sigan como están. Yo creo que el ejercicio, hemos escuchado hoy dos personajes y dos personalidades, más vale, del mundo de la comunicación política, con especialidades distintas, pero con respuestas muy similares, muy a tono de lo que está sucediendo. Yo creo que siempre vamos a disfrutar escuchando los grandes, siempre vamos a disfrutar escuchando los amigos, y más en foros, más en estos espacios donde también los escuchamos con toda la bondad de la verdad, ¿no? De lo que están pensando, de lo que están sintiendo, porque aquí definitivamente aprenden los que llevan 20 años y aprenden los que llevan un año. Aquí aprendemos todos, y esa riqueza no se nos va a perder. En buena hora, mis amigos, me encanta verlos que todavía están de pie y están vivos. Esa edad que tienen ya para estar con pantufla, ¿o no? Todavía hay mucho por dar, ¿cierto? Entonces, me alegra escucharlos, me alegra verlos. Dimas. Excelente. Bueno, ante todo, gracias a Dios y a cada uno de ustedes por la oportunidad de haber generado este foro tan interesante. Un lujo hacer dupla con mi querido amigo y colega Nacho de Moya, ¿no? Realmente quiero que nos llevemos una reflexión, y es de que no caigamos, por favor, en el efecto que llamé en exposición el efecto Dunning-Kruger, ¿no? La gente opina de todo sin tener ni idea muchas veces de lo que está hablando, ¿no? Zapatero a sus zapatos, cuando menos sabemos, más creemos saber, ¿no? Pero si lo hace una autoridad o un candidato, pues créanme que esto realmente es un error muy grave, ¿no? Aquí encuentro un comentario de Gustavo Tapia en el chat, que dice: escucho a Dimas Concha y veo que nos comenta cosas que realmente son lo deseable, pero hay que tomar en cuenta que también en el mundo de la política hay muy poca ética y hay mucha actividad de trabajo sucio en las campañas electorales. Muy de acuerdo contigo, Gustavo. Y somos duros también haciendo eso. Muchos lo llaman guerra sucia, aunque no conozco guerra limpia, ¿no? Pero en realidad, en campañas electorales, así como está lo que llamamos el lado A, está el lado B. Lo importante es de que trabajemos en valores y que castiguemos desde lo que llamamos, obviamente, trabajo sucio en las campañas electorales a quien realmente se lo merecen. Hay mucha gente indigna inventando en política y tratando de trascender allí para poder consolidar todos sus intereses de corrupción. Yo creo que tenemos que cerrarles el paso. Y si nos toca hacer eso a lo que muchos llaman guerra sucia, para evitar que ellos lleguen al poder
pues estamos a las órdenes. Ok, bueno, muchísimas gracias una vez más a todos. A nombre de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, RedCop, ha sido un gusto tenerlos. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria esta pandemia en ese sentido. Les comento así como anécdota, y algunos me conocen, yo siempre he sido reacio a este tipo de interacciones digitales, siempre me he excusado de las teleconferencias, básicamente porque los equipos se caen, el internet falla, y realmente ha sido un espacio que la verdad yo no conocía, y que junto con los colegas lo estamos trabajando. Así que gracias por estar aquí. Esto se va, calculo, la próxima semana estará la primera y la segunda edición ya en el aire, en nuestras redes sociales, @redcop.com. Pueden buscar también en Facebook, en Twitter, nuestras cuentas personales, la de Lili, la de Nacho, la de Bey, la de Dimas. Nosotros somos, como les decimos, tenemos una gran amistad con casi todos. Nos encontramos en aeropuertos, en El Salvador cuando hay transbordos, en Bogotá, en Lima, en México, en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Realmente hay una amistad muy fuerte, muy sólida que hemos creado en este mundo de la consultoría, porque creo que la consultoría política es una gran familia y finalmente buscamos generar excelencia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches y gracias a Héctor una vez más por esta excelente Faltaban las palabras de cierre. Gracias. Perdón, dale Nacho. Harvey, luego y cerramos. No te preocupes, yo, pues, como me falta, digo, estoy ya medio latinizado, casado con mexicana, obviamente, pues también me extiendo, pero sí me voy a tratar de definir a los 30 segundos. Yo, como han dicho ya todos ustedes, pues agradecerles la invitación, pero para mí dos apuntes. El primero, para aquellos que estén asesorando a políticos, que le enseñen para tener una mejor comunicación, que no hay que decir todo lo que piensan los políticos, o los políticos no deben decir todo lo que piensan, pero sí pensar en todo lo que dicen, ¿no? Y estamos acostumbrados a que en América Latina digan más lo que piensan sin que piensen lo que dicen. Y la segunda es que para todos aquellos que también tengan que trabajar, como bien decía Dimas, en una educación de valores con la clase política, que entre un político con palabra en singular y un político con palabras en plural, elijan siempre al primero. Porque la palabra de un político es lo que va a llevar a la transparencia en la comunicación, y esa transparencia, guste o no guste, al final lo que le va a llevar al político es a empoderarse con una serie de valores que de otra forma no tendría. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Un orgullo, Dimas, como siempre. Osvaldo, Liliana, Harvey, espectaculares, como siempre, y que coincidamos pronto. Nacho, ¿me repites la última frase? Muy buena, por cierto. Tu última frase. Me puedes seguir aprovecho para hacer publicidad, en Instagram, @Ignacio de Moya, ahí cuelgo los tips de comunicación. Y la última frase que dije era que entre un político con palabra o un político con palabras, en plural, elijan siempre al primero. Ok. Bueno, debemos cerrar por la plataforma. Harvey, adelante. No, yo creo que me quedo con las últimas palabras de Ignacio. Espectaculares todos. Para ser corto también, porque yo creo que ya hemos dicho mucho. Ok. Listo, ha sido un gusto. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias, Héctor, Daniel. Muy de compartir con ustedes y saber que están muy bien. Por eso en Guayaquil se riega como flama la causa americana. De México a Argentina retumba el sacudón y el terremoto es más devastador que una erupción de todos los volcanes. Los criollos más potentes declaran la guerra a la soberbia España, la flor de las familias.